cardiovascular, ¿sí? O sea, paciente diabético, hipertenso, anciano, con problemas de enfermedades crónicas, inflamatorias o autoinmunes, etc. Y en realidad se tiene que hacer una búsqueda activa de la enfermedad, porque lo ideal es diagnosticarla cuando esté con FEBI preservada. Es lo ideal, ¿no? Es muy difícil diagnosticarla en ese estadio, sobre todo porque los síntomas a veces son tan sutiles que el paciente los atribuye a un proceso normal de envejecimiento. ¿Por qué? Porque el síntoma inicial con mucha frecuencia es la disnea. Entonces un paciente a veces empieza a subir las gradas y se agita, pues lo toma como no, dice bueno, ya tengo 70 años, debe ser así, ¿no? Y en realidad lo que está haciendo es iniciando una falla cardíaca. Entonces siempre hay que hacer una búsqueda activa. ¿A qué me refiero? Aquí hay que preguntar por la presencia de estos síntomas, no esperar que el paciente nos los diga, sino preguntar, ¿no? Cuando camina se agita, cuando sube gradas se agita, o está durmiendo, cuando va a dormir tiene que ponerse varias almohadas, si no, no puede dormir, ¿no? Ese tipo de preguntas tenemos que hacerlas y buscarlas de manera activa. No esperar que el paciente nos las diga. Entonces, para el diagnóstico, vamos a tratárselo bien resumido. Parte de una sospecha clínica, ¿sí? Va a partir de que yo tenga la sospecha de que este paciente pueda tener falla cardíaca, ¿sí? Ahora, me puedo apoyar de los criterios de Framingham, que son los más usados, ¿sí? Sobre todo para buscar la presencia de estos síntomas o preguntar por la presencia de estos síntomas o ver la presencia de estos signos en mi paciente, ¿no? Recordando que para, digamos, hacer el diagnóstico de sospecha de falla cardíaca tienen que ser dos criterios mayores o un criterio mayor y dos menores, ¿sí? Cualquiera de ellos tiene que estar presente. Sin embargo, tampoco no es que si es que no cumple los criterios no vaya a ser, ¿no? O sea, si tú tienes una sospecha clínica muy fuerte y digamos que solo tienes dos criterios mayores, sí amerita que hagas estudios igual, ¿sí? Los criterios de Framingham sobre todo nos sirven para nosotros saber qué clínica podría tener el paciente, ¿no? Porque, sin embargo, hay otros síntomas y signos que los puede tener el paciente y que no están en los criterios de Framingham, por ejemplo, ¿no? Digamos la citis, ¿sí? La citis es una manifestación de la insuficiencia cardíaca, pero no están en los criterios. El dolor abdominal también es otra, un dolor abdominal difuso, el nivel de todo el abdomen es una característica que tienen estos pacientes con falla cardíaca. La anorexia tampoco, ¿sí? Los pacientes refieren a anorexia. La pérdida de peso también. Si bien es cierto, la pérdida de peso figura en los criterios, pero es la pérdida de peso luego del tratamiento. No estamos hablando de eso, estamos hablando de que el paciente va progresivamente perdiendo peso sin tratamiento. Eso también es un signo de falla cardíaca, ¿sí? En ancianos, sobre todo en personas mayores de 70, a veces los síntomas no son los típicos que podría presentar una insuficiencia cardíaca. Puede tener síntomas o menos llamativos o síntomas que a uno no lo harían sospechar para nada de insuficiencia cardíaca, ¿no? Por ejemplo, en ancianos se puede manifestar la insuficiencia cardíaca con cuadros de ansiedad, ¿sí? Paciente que se torne más ansioso de manera brusca, puede ser una insuficiencia cardíaca, ¿sí? La presencia de una desorientación de aparición abrupta, ¿no? Que el paciente de repente no reconozca a los familiares, o sea, el abuelito que se pierde, ¿sí? Y no encuentras nada neurológico, también hay que sospechar en una falla cardíaca. ¿Ya? Obviamente, ¿no? Si tienes un paciente con disnea paroxística nocturna, edema malolar, derrame pleural y crépitos, pues es muy probable que este paciente tenga falla cardíaca. Sin embargo, puede ser otras causas de disnea. La principal causa de disnea es de origen cardíaco. No, es de origen respiratorio, pulmonar. Entonces, pues, no es que vaya a ser la primera cosa en la cual debemos pensar, ¿no? Entonces, cuando tú ya tienes el cuadro clínico más o menos definido o la sospecha, hay que hacer
unos estudios básicos de inicio en todo paciente. Sí, la guía europea dice que hay que hacer un EKG y péptidos natriuréticos. ¿Sí? La guía americana dice que hay que hacer un EKG, unos péptidos natriuréticos y una radiografía de tórax. ¿Sí? Esos tres, básicamente. ¿Ya? Lo ideal es hacer los tres. La radiografía pulmonar con la finalidad de descartar un problema pulmonar evidente, como por ejemplo puede ser que sea una neumonía o un EPIT, y por sobre todo, orientado al tema cardíaco, de ver sin la presencia de cardiomegalia, ¿sí? Con el índice cardiotorácico. ¿Sí? Recuerden que el índice cardiotorácico para decir que hay cardiomegalia es mayor a 0.5, ¿sí? Mayor a 0.5 para que yo diga si el corazón está un poquito grande, el índice cardiotorácico. Luego voy a pedir una radiografía de tórax, perdón, un electrocardiograma para identificar, por ejemplo, signos de congestión en el ventrículo izquierdo, ¿no? Tendré que utilizar los criterios de Sokolov. También voy a utilizar para identificar arritmias que me estén provocando o que sean la causa de la insuficiencia cardíaca, ¿sí? También para buscar eventos isquémicos, ya sea agudos, ¿no? Con las alteraciones en el segmento ST, o alteraciones crónicas, enfermedades isquémicas coronarias crónicas, como la presencia de una onda Q patológica, por ejemplo. ¿Sí? Y finalmente, también se recomienda actualmente, es ideal pedir un ProBNP. Sobre todo, ¿por qué? Porque el ProBNP, los péptidos natriuréticos cerebrales, ¿sí? Me ayudan mucho para alejar el diagnóstico. ¿A qué me refiero? Que si tú tienes un ProBNP menor a 125, ¿sí? Un ProBNP menor a 125, es muy probable, aunque no definitivo, pero sí muy probable que no sea una falla cardíaca la causa de los síntomas y signos que tiene tu paciente, ¿sí? Entonces, un ProBNP menor de 125 te alejas como el dímero D prácticamente, ¿no? Si te sale un dímero D normal, casi el diagnóstico de un episodio trombótico está alejado. Lo mismo pasa con ProBNP. Un ProBNP menor de 125 picogramos por mililitro prácticamente te descarta la enfermedad, ¿sí? Prácticamente, pero no en el 100%. Ahora, si me sale positivo, me confirma el diagnóstico. O sea, por ejemplo, si yo tengo un valor de 130, ¿ya está definido el diagnóstico? Tampoco, ¿sí? Tampoco está definido el diagnóstico. Sin embargo, hay valores que son muy sugestivos de falla cardíaca, ¿sí? ¿Cuáles son esos valores? Por ejemplo, un valor mayor a 450 en personas menores de 50 años es muy sugestivo. Un valor más de 450. ¿Sí? Un valor más de 900 en personas que están entre 50 y 70 años también es muy sugestivo. Y un valor más de 1800 es muy sugestivo de falla cardíaca en personas mayores de 70 años. ¿Sí? Ahora también estos péptidos, mientras más altos son, yo puedo sospechar que la enfermedad es más severa, ¿sí? Se ha visto que valores mayores a 5000 implican prácticamente una falla cardíaca aguda, ya que ya el paciente está descompensado agudamente, ¿ya? En ese momento que tú estás evaluando al paciente. Entonces, ¿cómo procedería el algoritmo? ¿Sí? Yo tengo mi cuadro clínico, le pido los tres, y si alguno de ellos me sale alterado, o sea, o el EKG, o la radiografía, o los péptidos, lo mando a ecocardio. ¿Sí? Lo mando a ecocardio. ¿Sí? Sin embargo, si mi sospecha clínica o el cuadro clínico es muy probable que sea falla cardíaca, a pesar de que los tres me salgan normales, lo puedo remitir también a un ecocardio. Pero cuando el cuadro clínico sea, o sea, que mi posibilidad clínica sea la primera falla cardíaca en esa situación. Si no, por ejemplo, mi probabilidad de falla cardíaca sea el último diagnóstico,
y tanto el péptido como la radiografía y como el EKG me han salido normales, no amerita que hacerle mayor estudio. ¿Sí? Ahora, ¿el ecocardio para qué me ayuda? Para confirmar o descartar el diagnóstico, ¿sí? Y también para estadificar, clasificar la enfermedad, ¿no? Como ya han expuesto sus compañeros, se divide en FEBI, lo van a encontrar como FEBI, fracción de eyección del ventrículo izquierdo, ¿sí? Preservada, levemente reducida y reducida, ¿no? El punto de corte es 40, menos de 40, menor o igual a 40, ojo, menor o igual a 40 es reducida, de 41 a 49 es levemente reducida y de 50 a más es falla cardíaca de fracción de eyección preservada. ¿Ya? Lo clasificamos así, es una forma de clasificar. Otra forma de clasificar también es aguda crónica, ¿no? ¿Hay otras alternativas al ecocardio? Sí, se puede hacer una resonancia magnética cardíaca. La resonancia magnética cardíaca también me va a ayudar a identificar. Ahora, la pregunta sería, yo tengo un paciente que tiene clínica, ¿sí? Sugestiva. Tengo una clínica sugestiva. Pero, y le hago un ecocardio. Y el ecocardio me dice FEBI 58. ¿Es normal? ¿Es normal 58? No es normal, pero tampoco patológico. ¿Sí? No es normal, pero tampoco es patológico. ¿Sí? Una persona de 70 años, de 60 años puede tener ese FEBI y estar perfectamente normal. ¿Ya? Me sale un FEBI de 58. La pregunta es, ¿lo podré catalogar como falla cardíaca preservada o no? Si tiene la clínica y me da un FEBI de 58. Yo puedo decir, ¿este paciente tiene falla cardíaca preservada? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Porque para yo decir que es una falla cardíaca con FEBI preservada, tiene que haber otros cambios en el ecocardio que me sugieran falla. ¿Y cuáles son esos cambios? Que hay una disfunción diastólica en el ventrículo izquierdo. El ecocardio puede medir también una disfunción diastólica del ventrículo izquierdo. Y de esa manera, si tengo una disfunción en la diástole, ¿sí? Una disfunción diastólica en el ventrículo, ya. Por más que el FEBI esté en 58, esto es una falla cardíaca con FEBI preservada. ¿Qué otra cosa más? Indirectamente con el ecocardio, pero idealmente mediante cateterismo cardíaco, yo puedo calcular la presión de llenado del ventrículo izquierdo. La presión de llenado del ventrículo izquierdo. Si bien es cierto, lo puedo calcular indirectamente con el ecocardio, lo ideal es hacer con cateterismo cardíaco. ¿Sí? Si esta presión de llenado del ventrículo izquierdo me sale elevada, también ya tengo el diagnóstico confirmado de que el paciente tiene una falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Y si es que los péptidos natriuréticos me salen más de 125, también ya tengo la confirmación de que estamos ante una falla cardíaca con fracción de eyección preservada. ¿Sí? ¿Importa mucho esto de clasificar para fines terapéuticos? Sí, porque el tratamiento es completamente diferente, ¿sí? Se trata la falla cardíaca de FEBI reducida de una manera y la de FEBI conservada y levemente reducida de otra, ¿ya? La de FEBI preservada y levemente reducida se manejan igual, las dos se manejan igual, pero la de falla cardíaca disminuye con FEBI reducida, esa sí se maneja totalmente diferente, ¿sí? Luego es importante y es bueno que lo hayan puesto, a pesar de que ya no figura en ninguna guía, ¿ya? En ninguna guía figura porque es sumamente antiguo, es del siglo pasado esa clasificación. La clasificación de la falla cardíaca aguda en fría, caliente, húmeda y seca, ¿sí?
Si bien es cierto, ya no la van a encontrar en ningún libro moderno, ni en ninguna guía, porque ya es muy antiguo, sí que todavía sigue siendo preguntado en el Perú, pero en el contexto estricto de falla cardíaca aguda. ¿A qué se refiere con eso de frío o caliente? Antiguamente las fallas cardíacas agudas las dividíamos en cuatro, ¿sí? Las dividíamos de acuerdo a qué tan mojado estaba el paciente. O sea, si tenía signos de congestión, le decíamos húmedo. Y si no tenía signos de congestión, le decíamos seco. ¿Y qué más? Si el paciente tenía alteración en la perfusión, ojo, alteración en la perfusión, o sea, no estaba bien perfundido. Doctor, ¿cómo sabían si estaba bien perfundido o no? ¿O cómo sé yo actualmente que un paciente está bien perfundido o no? Llene capilar, hay que evaluar la piel, signos de hipoperfusión, el lactato elevado y la oliguria, y la alteración en el estado mental. Entonces, si el paciente tenía signos de hipoperfusión, ¿cómo lo catalogaba? Como frío. Y si no tenía signos de hipoperfusión, lo catalogaba como caliente. Entonces había cuatro tipos de pacientes, ¿no? Había los fríos secos, los fríos húmedos, los calientes húmedos y los calientes secos. Y cada uno tenía un tratamiento específico y completamente diferente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué quiere decir frío seco? De lo que les he dicho, ¿qué debería decir frío seco? Que está sin congestión y hipoperfundido. ¿A eso qué se llama? Shock cardiogénico. A eso se llama shock cardiogénico. ¿Y cómo se trata el shock cardiogénico? Con volumen bajo, poco volumen, ¿sí? De 250 a 500 mililitros en bolo, poco, y vasopresores, ¿sí? Vasopresores. Noradrenalina, ¿sí? Y si el paciente ya mejora un poco la presión arterial, utilizar inotrópicos, ¿no? Como la dobutamina. Por el otro lado, si el paciente estaba húmedo caliente, ¿cuál sería el tratamiento? ¿Qué quiere decir húmedo caliente? Que está congestionado, pero bien perfundido. En ese paciente, ¿cuál es el tratamiento? Diuréticos, ¿no? Hay que quitarle agua. Diuréticos. El tratamiento de primera línea son los diuréticos, ¿sí? Entonces, eso me ayudaba mucho a orientar cuál es mi tratamiento, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un paciente húmedo y frío, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué quiere decir que está húmedo o frío? No, pues ¿cómo le vas a dar volumen si está húmedo? En esos pacientes es inotrópicos, o sea, subirle la presión y luego sí darle diuréticos. Pero primero es subir la presión y luego recién dar diuréticos. Y en el paciente, ¿cuál nos falta? El seco caliente. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué quiere decir seco caliente? Que no está congestionado, pero... ¿Y cuál será el tratamiento de un seco caliente? Nada, porque todos deberíamos estar secos calientes, ¿sí? Porque ese es el ideal, está bien controlado. ¿Cuál será el tratamiento? El tratamiento para la enfermedad crónica. ¿Y cuál es el tratamiento de la enfermedad crónica? Y eso es lo que les vamos a explicar ahora. Pero ojo, este es el tratamiento para el DFI reducido, ¿ya? Entonces, chicos, digamos que esto ya no es para examen, esto es para ustedes el próximo año, ¿sí? Como internos, les van a preguntar esto. O sea, les van a preguntar y se lo tienen que saber de memoria, ¿sí? Porque no hay forma de que no se sepan esto, ¿ya? O sea, no se lo aprendan para el examen. Recuerden, esto se lo tienen que aprender para su internado, porque tienen que saberlo de memoria. Es
cuál es el tratamiento de una falla cardíaca febrireducida, ¿sí? Y tiene diferentes nombres, ¿no? Les van a decir, a ver, dime cuáles son los 4 fantásticos en el tratamiento de la falla, o cuáles son los 4 pilares en el tratamiento, o cuáles son los 4 jinetes de la... ¿no? De todos inventan, ¿ya? Pero son 4. Los tratamientos principales, ¿sí? Entonces eso sí se lo tienen que aprender de memoria, por lo menos, aunque sea cuáles son los 4, ¿sí? Entonces, si nosotros recordamos un poco de fisiopatología, ¿qué ocurre en la falla cardíaca? ¿Qué ocurre en la falla cardíaca? ¿Qué se altera? ¿Qué hemos visto que se altera en la falla cardíaca febrireducida? ¿Qué se altera? La FEBI, ¿no? ¿Y qué significa la FEBI? O sea, no qué significa, sino qué significa en humano, en cristiano. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Que el corazón, ¿qué? No bombea la suficiente sangre. O sea, ¿le llega sangre al ventrículo? ¿Le llega sangre al ventrículo? Sí. ¿Ese ventrículo puede bombear sangre? Sí, pero no lo correcto. Ya, pero el cuerpo, ¿qué interpreta eso? O sea, ¿qué entiende el cuerpo cuando ocurre eso? ¿Qué? Ya, sí, que no llega, pero ¿qué entiende el cuerpo? No, el corazón no sensa, perdón, el cuerpo no sensa corazón. ¿Ah? ¿Qué? Que falta volumen. El cuerpo lo que detecta es que falta volumen. Dice, a ver, ¿por qué me está llegando poca sangre? ¿Cuál es lo más lógico? ¿Por qué? Porque no hay sangre. Se me está yendo sangre por algún lado. ¿Sí? Y cuando el cuerpo detecta eso, ¿qué hace? Inmediatamente activa ¿qué sistema? Renina, angiotensina, aldosterona. Y este sistema, en resumen, hace muchas cosas, pero las dos principales, ¿cuáles son? Retiene agua. ¿De dónde? ¿De dónde retiene agua? ¿De dónde saca agua? De la orina, pues. De la orina saca agua. ¿Y la mete a dónde? A la sangre. ¿Y qué más hace? ¿Y qué otro sistema más se activa? El sistema simpático. ¿Y qué hace el sistema simpático? Vasoconstricción. Hace vasoconstricción, retiene agua. Entonces, ¿qué le va a pasar al paciente? ¿Va a estar? Edematizado, ¿sí? Va a estar edematizado. Va a estar lleno de agua. ¿Y qué más? ¿Cuál va a ser el otro problema? ¿Cuál es la fuerza que se opone a la salida de sangre del corazón? ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre tiene? La resistencia. No, poscarga. A esa fuerza que evita la salida del corazón se llama poscarga. ¿Cómo estará la poscarga en la falla cardíaca? Si hay vasoconstricción, aumenta la poscarga, aumenta la resistencia vascular periférica. Poscarga, resistencia vascular periférica, igual. Si aumenta la resistencia vascular, va a aumentar la poscarga. Y si aumenta la poscarga, ¿saldrá fácil la sangre? No, entonces eso empeora el cuerpo por tratar de mejorar, lo que al contrario hace es empeora el cuerpo. Entonces yo tengo que tratar todo eso. Y aquí viene un tema muy importante, chicos. ¿La presión arterial de qué depende? ¿Y de qué? Ya. Gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. ¿Qué es la resistencia vascular periférica? Poscarga. ¿Y cómo está la poscarga en la falla cardíaca? Entonces, tienen que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque los pacientes con falla cardíaca te pueden dar presión normal y a pesar de eso estar en shock. ¿Por qué? Porque el shock, ¿qué representa? El shock no representa presión arterial, representa gasto cardíaco insuficiente. ¿Y qué pasa en el paciente con insuficiencia cardíaca? Ese corazón no es lo suficientemente fuerte para vencer la resistencia vascular periférica. Entonces sale poquito gasto cardíaco. ¿Y eso qué es? Shock. Pero ¿cómo está la presión arterial?
en el límite. ¿Por qué? Gracias a que la resistencia vascular está volando. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Si ustedes tienen un paciente ambulatorio, que saben ustedes que este paciente tiene falla cardíaca, si ustedes le toman una presión normal, no se confíen que no esté en shock. Tienen que examinar signos de shock. Que esté orinando bien, que el llene capilar esté conservado, que neurológicamente no haya una caída del Glasgow, que en la piel no tenga signos de hipoperfusión. Porque si tiene signos de hipoperfusión y está con 90-50, ese paciente está en shock igual. ¿Por qué? Porque, como les digo, ese mecanismo de compensación del cuerpo mantiene la presión, ¿sí? Pero no mantiene el gasto cardíaco. En un corazón normal, en ustedes, ese aumento de la resistencia vascular periférica puede ser superado por el corazón. ¿Qué hace el corazón? Se distiende más y ¡bum!, bombea con más fuerza. Y eso hace que mi presión arterial suba. En cambio, en el paciente con falla cardíaca, la presión sube un poquito, pero el gasto no alcanza y entra en shock. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Entonces, ¿a quién tengo que combatir para tratar la falla cardíaca? Al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces acá vienen los 4 tratamientos que tienen que saber de memoria. ¿Qué tengo que bloquear primero? El eje renina-angiotensina. ¿Y cómo bloqueo el eje renina-angiotensina? Tengo 3 alternativas terapéuticas para bloquear el sistema renina-angiotensina. Opción número 1, los ARNIs. Los ARNIs, ¿sí? ¿Qué son los ARNIs? Los antagonistas de los receptores de angiotensina y nerlipresina, ¿sí? Por ejemplo, bueno, los otros vamos a hablar después, pero de la nerlipresina produce péptidos natriuréticos, ¿sí? Entonces lo bloqueamos la producción de péptidos natriuréticos y así mejora el paciente. ¿Cuál es el único fármaco que tenemos disponible actualmente? El único ARNI, sacubitrilo valsartán, ¿sí? El valsartán es un ARA2 y el sacubitrilo es el inhibidor de la nerlipresina. Muy bien. Segunda elección y primera elección en nuestro medio, que no está tan disponible los ARNIs, YECAS, ¿sí? Y terapia de segunda línea, solamente en pacientes que por alguna razón no puedan tomar YECAS, nos vamos a ARA2. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el primer? No necesariamente es el más importante, sino ¿cuál es el primer pilar de tratamiento? Fármacos que bloqueen el sistema renina-angiotensina. ¿Cuál es el segundo pilar de tratamiento? Fármacos que bloqueen la aldosterona. ¿Qué es la aldosterona? Un mineralocorticoide. Entonces, ¿qué tengo que bloquear? Los mineralocorticoides. O sea, tengo que dar un fármaco antagonista de los receptores de los mineralocorticoides, ¿sí? O también se llaman diuréticos ahorradores de potasio. Ese es su otro nombre de estos fármacos. Ese es el segundo. El tercero, tengo que dar fármacos para evitar que haya taquicardia. ¿Por qué es importante que el paciente con falla cardíaca no haga taquicardia? ¿Por qué? ¿En qué momento se llena el ventrículo? Lo han explicado, su primera compañera lo explicó. ¿En qué momento se llena el ventrículo? En la diástole. La diástole es donde más se llena, casi un 70% se llena en diástole. Entonces, mientras más dure la diástole, más sangre va a llegar al ventrículo. Y tengo posibilidades de que más volumen salga. Por tanto, cuando aumenta la frecuencia cardíaca, ¿qué se acorta? ¿La sístole o la diástole? Se acorta la diástole. Entonces a mí me conviene en estos pacientes tener una diástole grande. ¿Y cómo lo logro? Bajándoles la frecuencia cardíaca. Idealmente un paciente con falla cardíaca debe tener frecuencia cardíaca menos de 70. ¿Y con qué lo logro? ¿Qué fármaco es bradicardizante? Los beta bloqueadores. Entonces el tercer pilar del tratamiento son los beta bloqueadores, ¿sí?
Y el cuarto pilar de tratamiento son los inhibidores del SGLT2. Ese es el cuarto pilar. Entonces, como mínimo, cuando les pregunten cuál es el tratamiento o cuáles son el tratamiento para falla cardíaca, fracción de eyección reducida, ¿qué tienen que decir? Un antagonista de la angiotensina, de la renina-angiotensina, ¿sí? 2. Un antagonista de los receptores de los mineralocorticoides. 3. Un beta bloqueador. Y 4. Un SGLT, ¿sí? Entonces vamos a empezar al revés. ¿Cuáles son los SGLT2 que tenemos disponibles? Empaglifosina y dapaglifosina. ¿Se usan en todos los pacientes o solo en los que tienen falla cardíaca asociada a diabetes? En todos. Ojo, la EMPA y la DAPA, esos SGLT2 son fármacos que fueron diseñados para tratar la diabetes, pero ahora ya se ha extendido su uso tanto para falla cardíaca como para falla renal, para enfermedad renal, para ambas enfermedades. Ahora ya maneja 3 enfermedades: diabetes, enfermedad renal crónica y falla cardíaca. ¿Sí? Muy bien. En todos los tratamientos que vamos a ver a continuación, existe una dosis de inicio y una dosis objetivo. En no todos los pacientes llego a la dosis objetivo, pero todos tengo que arrancar con dosis bajitas. ¿Por qué? ¿Qué hacen los YECAs? ¿Cuál es su función? ¿Para qué le das el YECA a un paciente? No. ¿Para qué están diseñados? ¿Cuál es el principal tratamiento de los YECAs? ¿En qué lo damos? ¿En qué enfermedad? Hipertensión. Entonces, ¿qué hace el YECA? Baja la presión. Y ya dijimos que puede haber pacientes con falla cardíaca que están hipotensos. Si le das un hipotensor, ¿qué va a pasar? Se te va a hipotensar. Entonces, por eso siempre iniciamos dosis chiquititas y vamos subiendo. ¿Cómo se dan esas dosis? Iniciamos con la dosis mínima, lo mantenemos al paciente así unos 3-4 meses, esperamos que esté estable y si esté estable le empiezo a trepar dosis. Cada 1 a 2 semanas hasta llegar a la dosis ideal. Todos tienen dosis inicial y dosis ideal, excepto los SGLT2. Los SGLT2 siempre los voy a manejar con la misma dosis para toda la vida. ¿Cuál es la ventaja? Que los dos tienen la misma dosis, 10 miligramos por día. Sí, sencillo, 10 miligramos por día. En diabetes, ¿cuánto es la dosis? 20, ya por si acaso, 20. Pero tanto en enfermedad renal como en falla cardíaca la dosis es 10 miligramos al día. ¿Todos los pacientes pueden tomar SGLT2 o habrá alguna contraindicación? No se recomienda dar en pacientes con falla renal severa, ¿sí? En el caso de la empaglifosina, ¿sí?, no se recomienda dar si la tasa de filtración es menos de 20. Y en el caso de la dapaglifosina, no se recomienda dar, perdón, al revés. La dapaglifosina no se recomienda cuando la tasa de filtración es menos de 20 y la EMPA no se recomienda dar si la tasa es menos de 30. Sí, por si acaso. Obviamente, si es alérgico al fármaco, tampoco. ¿Qué problemas me puede dar el uso de este medicamento? Ictus a repetición. ¿Por qué? ¿Qué hace el fármaco? Glucosa, básicamente, ¿no? Reabsorbe glucosa. Entonces esa orina está dulce y eso favorece el crecimiento bacteriano. Por tanto, uno de los efectos puede ser que tenga ictus a repetición. ¿Qué otra cosa más? Micosis perineal. Micosis perineal. Que puede llegar a ser tan grave la infección perineal que puede llegar a ser hasta un signo de Fournier, ¿ya? Así tan grave puede llegar a ser. ¿Qué más me puede dar? Cetoacidosis diabéticas normoglicémicas, ¿sí? Cetoacidosis diabéticas normoglicémicas.
Muy bien. Vamos con el otro tratamiento, con los antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides, ¿sí? Aquí tenemos dos, espironolactona y eplerenona. La ventaja, los dos tienen la misma dosis, ¿sí? ¿Cuál es la dosis inicial? 25 al día, ¿sí? 25 al día. ¿Cuál es la dosis ideal? 50 al día. 50 al día, ¿ya? ¿Hay alguna contraindicación para el uso de este fármaco? Sí, la hipercalemia. Si tu paciente tiene niveles de potasio mayores de 5, primero bájale el potasio y luego recién inicia el fármaco, ¿sí? Si tu paciente tiene potasio mayor... ¿Con qué bajo potasio? Ya hicimos esa clase. ¿Con? Con insulina, ¿no? ¿Qué más? No, pero la insulina no te baja los niveles. Te mueve del extra al intra. ¿Pero cuál es el que baja? El Kayexalate, sí. Bueno, pero... No, sí, pero tiene muchos efectos antes que eso. ¿Ah? No, salbutamol también te mueve hacia adentro. ¿Les falta uno? La hemodiálisis, muy bien. La hemodiálisis. Otro. La furosemida, chicos. No se olviden, la furosemida, ¿sí? La furosemida me baja los niveles, me hace eliminar potasio por orina, ¿no? No es lo ideal, pero también puedo eliminarlo con heces, con el Kayexalate que estábamos mencionando. Muy bien. Entonces, ¿qué otra contraindicación más tengo? Falla renal. Si el paciente tiene una CREA mayor a 2.5 o una tasa de filtración menos de 30, también no puedo iniciar espironolactona hasta que mejoren esos valores. ¿Qué más? Al antagonizar estos receptores de mineralocorticoides, estos fármacos tienen un efecto adverso, que es muy conocido y muy preguntado, que está en varones. Ginecomastia. Es un paciente que está tomando espironolactona, de repente te dice, ¿sabe qué, doctor? Me ha crecido boobies, ¿no? Y me están doliendo. ¿Cuál es el problema? Espiro. Porque espiro bloquea todo, inclusive también hormonas sexuales. Entonces, si me viene con eso el paciente, ¿qué tengo que hacer? ¿Le suspendo el fármaco? Sí, y se lo cambio a eplerenona. Eplerenona no tiene el efecto de hormonas sexuales, entonces la eplerenona no provoca ginecomastia, ¿sí? ¿En mujeres tendrá algún efecto? Más bien es un efecto beneficioso, ¿ya? Elimina el vello facial en mujeres. Elimina el vello facial en mujeres. Bueno, no se van a estar tomando mucho porque ese efecto bonito sí va con la... pueden tener galactorrea, ¿no? Es básico el tratamiento también con espironolactona. Recuerden que el espironolactona es un diurético, ¿sí? Pero la dosis diurética, ¿cuánto es? Porque 25 y 50 no es diurético. 100. A partir de 100 recién tiene el efecto diurético, ¿sí? Menos de 100 no tiene efecto diurético, lo utilizamos en el caso de la insuficiencia cardíaca. Vamos ahora con los beta bloqueadores, ¿sí? En los beta bloqueadores podemos, evidencia del uso, tenemos de varios. Por ejemplo, si yo tengo un paciente asmático, ¿cuál utilizaré? ¿Cuál? ¿Cuál utilizaré si mi paciente, aparte de insuficiencia cardíaca, tiene asma? ¿Cuál utilizaré? ¿Quién me dice? Pregunta examen. Bisoprolol. ¿Por qué? Porque es un cardioselectivo. Tenemos dos cardioselectivos. ¿Cuáles son aparte del biso? El metoprolol. Para falla cardíaca, el metoprolol. Entonces, los dos cardioselectivos para falla cardíaca tenemos al bisoprolol y al metoprolol, ¿ya?
tienen muy buen efecto, son muy seguros en pacientes porque solamente tienen efecto beta 1 nada más, ¿sí? No tienen tanto efecto beta 2. El otro que tenemos que es muy útil es el carvedilol. ¿El carvedilol es cardioselectivo? No. El carvedilol, ¿por qué lo utilizamos? Porque el carvedilol es beta bloqueador y alfa bloqueador también. O sea, es doble. Y doctor, ¿qué de bueno tiene que ser alfa? El efecto alfa me provoca vasodilatación. Entonces, al provocar vasodilatación, me conviene porque me va a disminuir la poscarga y la sangre va a salir más fácil. Por eso es útil el carvedilol. De hecho, en los estudios actuales, el que tiene mejor evidencia de reducción de, no reducción de mortalidad, sino de mejoría de los síntomas es carvedilol con respecto a los otros, ¿sí? Y el tercer grupo de beta bloqueadores que podemos utilizar en pacientes con falla cardíaca es el nebivolol. El nebivolol. ¿Cuál es la ventaja del nebivolol? El nebivolol tiene un efecto que se le ha encontrado, que es un efecto que aumenta los niveles de óxido nítrico. O sea, aparte de ser un beta bloqueador, se ha encontrado que aumenta los niveles de óxido nítrico circulantes. ¿Y qué tiene que ver el óxido nítrico en este? Adivinen cuál es el vasodilatador más potente a nivel natural. ¿O cuál es el vasodilatador natural por excelencia? El óxido nítrico. Entonces, si yo aumento mis niveles de óxido nítrico, ¿qué voy a lograr? Vasodilatar. Y si vasodilato, bajo la resistencia vascular, bajo la poscarga, mejora la salida de sangre del ventrículo izquierdo. ¿Ya? Entonces tenemos esos tres y creo que ya solo me va a alcanzar para mencionarles a los últimos. Ya. Bisoprolol. Perdón, beta bloqueadores. ¿Cuál es el objetivo? Mantener frecuencia cardíaca menos de 70. Si no lo logro, si le estoy dando beta bloqueador, dosis máxima, y no baja la frecuencia, ¿qué le doy? Ivabradina. Ivabradina. La ivabradina es un fármaco que reduce la automaticidad del nódulo sinusal. Entonces, al hacer eso, a través de la conducción de señal eléctrica, reduce la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Entonces, la ivabradina es el medicamento de segunda línea restringido para pacientes que no logran mantener frecuencia cardíaca objetivo a pesar del uso de beta bloqueadores. ¿Sí? La ivabradina. Ahora, si mi paciente ha desarrollado una falla cardíaca secundaria a una fibrilación o a un flúter, ¿qué pasa con la frecuencia cardíaca en la fibrilación y el flúter? ¿Cómo está? Altísima, ¿no? En el flúter está 230, 240 la frecuencia cardíaca. En la fibrilación auricular está 120, 130. ¿Qué le doy ahí? Digoxina. Ahí en esos casos se recomienda utilizar digoxina. ¿Ya? Ahora, ¿en qué, digamos, qué consideraciones debo tener cuando utilice beta bloqueadores? O sea, ¿hay alguna contraindicación o hay algo? Sí. No puedo utilizar si hay bloqueo AB de segundo y tercer grado. Si mi paciente tiene un bloqueo auriculoventricular de segundo y tercer grado, no puedo utilizar beta bloqueadores. ¿Sí? ¿Cuándo más no puedo utilizar beta bloqueadores? Si el paciente tiene claudicación severa de miembros inferiores. Si tiene claudicación severa de miembros inferiores. ¿El asma será una contraindicación? No. ¿Qué le doy si es asmático? Dijimos bisoprolol idealmente o metoprolol de segunda línea. Y hay que tener mucho cuidado antes de iniciar beta bloqueadores. No es una contraindicación, pero sí es un riesgo muy alto si es que el paciente ha tenido una agudización
en los últimos 4 semanas. Si el paciente ha tenido una agudización en las últimas 4 semanas, hay que utilizar los beta bloqueadores. Chicos, recuerden que este tratamiento que les estoy mencionando es para el tratamiento de mantenimiento, o sea, en la fase crónica, no es en la fase aguda. En la fase aguda es lo que hemos hablado en un inicio, ¿ya? Entonces, si el paciente ha sufrido una agudización, es mejor que esperes 4 semanas como mínimo para recién iniciar de manera segura un beta bloqueador, ¿sí? Cualquiera que elijas. Muy bien, y finalmente tenemos a los otros fármacos, ¿sí? Que como les dije ya son los ARNIs o los YECAS o los ARA2, ¿ya? Básicamente, ¿en quién no podemos utilizar YECAS ni ARA2? En gestantes. No podemos utilizar en gestantes, ¿ya? YECAS ni ARA2. ¿Qué alternativa tendríamos en esos pacientes? Los ARNIs sí se pueden utilizar en el primer trimestre con seguridad y en el segundo y tercer trimestre con mucha precaución, ¿sí? No hay muchos estudios aún en ese grupo poblacional con el manejo de ARNIs, ¿sí? Si tenemos un paciente de raza negra, ¿cuál es el de primera línea? El de primera línea, ajá. Hidralazina y dinitrato de isosorbide. Hidralazina asociado a dinitrato de isosorbide es el de primera línea en lugar de ARNIs o YECAS en personas de raza negra. Oh, ¿ya? Muy bien. Para la siguiente clase me hacen acordar que nos falta ver un resumen de esto y las dosis de beta bloqueadores y de los ARNIs, YECAS y ARA2. Y con eso terminaríamos. ¿Ya? Me hacen acordar eso, por favor. Nos vemos el próximo.